Ya son las 11 de la mañana. El recomendado de Nelson Castro en Vamos Rivadavia. Te sugiere qué escuchar y qué no podés perderte. El recomendado de hoy es... Bueno, muy bien, nos vamos a ir al año 1908, año de la inauguración del Teatro Colón. Se inauguró el 25 de mayo. Y entonces, una de las decisiones que toman las autoridades es encargar una ópera con temática argentina. Y se la encargan a un gran músico argentino-italiano, el maestro Héctor Panizza, o como era conocido en Italia, Ettore Panizza. Panizza era un compositor de ópera, tiene varias óperas, ¿no? Il Fidanzato del Mare, Medioevo Latino, Bizancio, y un hombre que obviamente dirigía también en Argentina, era el director, compartía los podios con Arturo Toscanini, para que ustedes vean la dimensión y la calidad que tenía el maestro Panizza. Le encargan una ópera con temática argentina y se la encargan a un gran libretista, Luigi Illica, que era libretista ni más ni menos que de Puccini, en Madama Butterfly, la Bohème Tosca, y también de Umberto Giordano, en una gran ópera, Andrea Chenier. Crean la ópera Aurora, que tiene que ver, ¿no? El argumento de Aurora es un argumento muy patrio vinculado al 25 de mayo. Cuando se produce la revolución, ahí los dos protagonistas son uno, Mariano, un novicio tomado por el amor a la patria, que deja el noviciado y se une a los rebeldes, y Aurora, la hija del gobernador de Córdoba, Ignacio de la Puente, ¿no? Y entonces, por supuesto, hay este amor prohibido, que termina, como todas las óperas, en un momento trágico, porque finalmente Aurora muere. Y cuando muere dijo, esta es la aurora de la patria, por eso el título. En el final del segundo acto, cuando los novicios se deciden a avanzar fundamentalmente y tomar el Cabildo y la Casa de Gobierno de Córdoba, los patriotas, inspirados por Mariano, cantan una canción a la bandera. Mia
Presten atención a lo que va a pasar ahora, ¿eh? El tenor que ha cantado es Fermín Prieto, un gran tenor, una gran dirección del maestro Ulises Maino. Sigamos escuchando y viendo. Esto que va a pasar ahora es histórico. Los invito a que todos juntos cantemos a nuestra bandera. Momento histórico en la historia del Teatro Colón. Esto ocurrió en septiembre del 2024, es un hecho histórico, el público del Teatro Colón, y estábamos viendo esta versión, esta emoción. Acá les cuento lo que pasaba en el estudio, todo el mundo cantando Aurora. Sí. Lo estoy saludando a quien fue el director de esta función histórica, un gran director de orquesta argentino, un hombre muy joven, que está triunfando en Europa, hoy es director asistente en la Ópera de Graz, el maestro Ulises Maino. Hola Ulises, ¿cómo estás? Bella mañana, feliz Día de la Patria. Hola Nelson, feliz Día de la Patria para vos, toda la audiencia y todo el equipo. Emocionado como todos. Bueno, qué momento aquel, ¿no? ¿Fue algo inesperado, sorpresivo, planeado? No, planeado, pero sorpresiva la emoción, porque realmente sabíamos que Aurora era una responsabilidad enorme, pero era un desafío hermoso, y pensamos con la regista, con Betty Gambartes, el bis con todo el público, y no nos esperábamos tanto fervor. Fue maravilloso. Era difícil dirigir esto sin emocionarse, tomar un poco de distancia y mantener la compostura, que todavía faltaba un acto para terminar la ópera. Se los veía todos muy emocionados de una ópera tan histórica, que
que se cantó en italiano y que después fue traducida, con las dificultades que esto tiene. ¿Qué representó para vos ese momento, Ulises? El momento de la canción a la bandera. Sí, de la ópera, vos estás triunfando en el mundo de la ópera. Lamentablemente las óperas argentinas no se representan mucho ni en Argentina ni en el mundo, hay cosas muy valiosas. ¿Qué representó para vos esa emoción además, no? Para mí fue un debut soñado, porque siempre soñé, además de soñar con ser director de orquesta, director de ópera, con dirigir en el Colón, y no me imaginé que la primera vez iba a ser con una ópera que significa tanto para nosotros. Y hiciste muy bien, Nelson, en contarle a toda la audiencia de dónde sale la canción a la bandera, de una ópera italiana. El gen italiano y el gen argentino están indefectiblemente unidos. Y no es casualidad que una canción patria argentina tenga su origen en una ópera italiana. Realmente, además, lo notable, además, que esto ocurrió en septiembre del año 24, todas las funciones fueron a público lleno, se agotaron todas las funciones. No sé si eso te sorprendió, pero fue una cosa muy impactante. Me acuerdo en aquel momento de comentarios de no solamente de la gente del mundo de la ópera y demás, sino de mucha gente del común que ir a verlo, ¿no? Claro, sí, fue una grata sorpresa. Nosotros como artistas, por supuesto, siempre queremos que venga a vernos mucha gente. Fue un hecho histórico, como vos bien lo dijiste, porque aparte, tener las 4 funciones llenas de público, hubiera querido hacer más funciones, Nelson, realmente. Sí, claro. Esperamos que se pueda reponer en algún momento, porque es nuestra ópera nacional, por excelencia. Qué fantástico, ¿no? Lo que vos decís. Bueno, contale un poco de tu carrera. Ulises fue un niño prodigio del piano, que se destacó a los 5 o 6 años, tocaba fantásticamente bien, ¿no? Y se decidió por la dirección de orquesta, que es un mundo muy difícil y muy competitivo. Estás triunfando en Europa, Ulises. Así es. Siento que estamos hablando de director a director, Nelson. Muy divertido. Claro. Siempre, como te contaba, desde chico siempre soñé con dirigir, y bueno, casi todo lo que fui haciendo paso a paso en mi vida fue apuntando con ese norte. Yo estudié en Buenos Aires en el Collegium Musicum cuando era muy chiquito, después pasé a la Escuela de Coro y Orquesta Tos Palmas del Bernasconi, ahí aprendí piano, guitarra y cello. Y el cello lo estudié justamente porque quería aprender un instrumento de orquesta, es decir, ya tenía claro que yo quería ser director. Y bueno, después hice en el Conservatorio Manuel de Falla todos los estudios de piano, y en la Universidad Nacional del Arte con nuestro maestro Ben Secri, la licenciatura en dirección orquestal. Y ni bien me recibí, tuve la fortuna de entrar al Teatro Colón como asistente de coro, del coro estable, del maestro Miguel Martínez, y ahí estuve 6 años antes de mi venida a Europa. Qué fantástico, qué hermosa carrera, ¿eh? Ver triunfar a los argentinos nos enorgullece. Sí, Gonzalo. Sí, gracias, Nelson. ¿Qué tal, Ulises? Gonzalo Báñez. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Un placer enorme. Es muy lindo saber de historias, como decís, Nelson, de argentinos que nos representen de esta manera en el exterior y que puedan triunfar así en sus carreras. Pero te quería preguntar, Ulises, nunca está de más repetirlo. Recién hablabas de tu sueño de estar en el Teatro Colón dirigiendo una orquesta, o dirigiendo en este caso un coro. Conociendo el mundo, conociendo distintos lugares, distintos escenarios, ¿qué representa el Colón para el argentino? Uno de los mayores valores que tenemos en lo que es nuestra cultura. ¿Qué representa el Colón, ¿no? en el mundo? Y el Colón es uno de los teatros más reconocidos, más admirados y más temidos también. Por su maravillosa acústica, por toda la historia que encierra, porque en el Colón ha dirigido Erich Kleiber, ha dirigido Toscanini, han dirigido grandísimos directores, han actuado grandísimos solistas, hasta hoy en día inclusive. Entonces es un teatro que es un teatro mítico. Yo me atrevería a decir que es un símbolo patrio para nosotros, porque es nuestro DNI artístico que el mundo mira, nuestro pasaporte artístico que el mundo mira. Es algo muy, muy sagrado. Y bueno, para mí, haber debutado en el Colón significó una doble emoción. Primero, desde la alegría, desde lo profesional, y segundo, desde la emoción que significa ser argentino,
ser director de orquesta y debutar en la sala más hermosa del mundo, que es el Colón. Que es el teatro más importante de Latinoamérica, pero es la sala más increíble, más hermosa de todo el mundo. Ulises conoce la ópera de Viena, la Scala y demás. Ulises, además, que está con la Scarapella. Ulises Maino. Ulises, ha sido un gusto poder hablar estos minutos contigo. La repercusión de lo que hemos pasado en la gente es impresionante, ya lo vas a escuchar y ver. Y te felicitamos, ¿no?, por ese logro, por tu carrera, y esperamos que puedas no solamente dirigir en los grandes teatros del mundo y a las grandes orquestas, sino que estar muy seguido acá en el Colón. Muchísimas gracias por la invitación, Nelson. Para mí es un honor haber participado. Yo te admiro mucho. Sos un gran apasionado por lo que haces, y por eso también te admiro muchísimo. Gracias a toda la audiencia, y bueno, quisiera aprovechar para mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos de Argentina y de Austria. ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá? Mi mamá Andrea y mi papá Renato, pero le decimos Freddy. Perfecto, Renato y Andrea, siéntanse orgullosos de Ulises, así que nos sentimos todos así. Gracias, Ulises, un gran gusto conocerte. Felicitaciones. Gracias, un honor, un placer. Chau, chau. Ulises Maino, un argentino triunfando en el teatro con la Scarapella, impresionante, realmente. Esta es la historia de Aurora que tanto nos conmueve. Vamos. Buenos días, Nelson Castro, es una maravilla lo que estás pasando. La verdad que me emociona hasta las lágrimas, Nelson. Una maravilla. Bueno, chicos, feliz Día de la Patria para todos. Disfrutemos de este día. Me gustaría participar en algún mimo que ustedes dan, siempre algún regalito. Mi nombre es Mabel, soy de Villa Devoto y 872 es mi DNI. Hola Nelson, emocionada cantando, sola en mi taller, cosiendo, haciendo patria, en mi hermosa Argentina. Gracias Nelson, gracias Rivadavia, gracias. Hola Nelson, hola equipo, feliz Día de la Patria. Bueno, la verdad, lloré con este tenor. Qué impresionante, qué energía. Bueno, los felicito por el programa. Quisiera participar en el sorteo. Soy Graciela, DNI 139. Hola Nelson y equipo, buen día. Feliz Día de la Patria. Hermosísima la canción de Aurora, emocionante. Yo la canté 2 veces, primero sola y después con todos los que estaban en el Colón. Bueno, un beso grande para todos, gracias por las selecciones musicales que haces, felicitaciones al director de orquesta, beso grande, soy Elsa de Belgrano, mi DNI termina en 455. Bueno, la emoción de la gente llorando, ¿no? Sí, súper emocionados. ¿no? Y uno se acordaba de esto, además la versión es fantástica. Nosotros la cantábamos de mala gana cuando empezaba el día, ¿no es cierto? Claro. Y no sabíamos por qué era, ¿no? Y mirá ahora cómo ese recuerdo te emociona, ¿no? Y lo que pasó acá en el estudio, es decir, la gente de su casa se puso a cantar a Aurora como nosotros acá. Tal cual. Sí. Hermoso momento, y qué lindo conocer a artistas de la calidad del maestro Ulises Maino. Qué lindo conocer, esto es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y cuando Gonzalo le preguntó a Ulises sobre el Teatro Colón, siempre recuerdo, hay una entrevista muy interesante a Jonas Kaufmann, uno de los grandes tenores del momento, se la hace en Estados Unidos, que dice, bueno, y usted que cantó en la Scala, esos grandes teatros, la Scala, la Ópera de París, ¿no es cierto? El Covent Garden, dice, no, te estás olvidando de la sala más importante. ¿Cuál es? El Colón. Y sí, impresionante. El Colón. Sí. Kaufmann vino acá, cantó en el Colón con Barenboim y quedó tan impresionado cuando cantó que cuando terminó de cantar se puso una gorra, anteojos oscuros y una barba y se fue al Paraíso, al Gallinero, para escuchar la acústica del Colón y quedó impactado. No lo podía creer. Muy fuerte. Hermosas anécdotas. Esto es nuestro, Esto es bien nuestro. Vamos Rivadavia. En Vamos Rivadavia, esto fue el recomendado de Nelson Castro.